Señores, vamos al tema. Salud Pública cierra área quirúrgica de clínicas estéticas tras detectar irregularidades y muertes de pacientes. El Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre del área quirúrgica de la Clínica de Estética y Especialidad de Cledimed, luego de identificar múltiples incumplimientos a la Ley General de Salud 4201 y a los reglamentos que regulan los centros sanitarios. La medida fue adoptada tras el fallecimiento de la joven Ángeli Sánchez, de 27 años, ocurrido el pasado 15 de abril, luego de someterse a varios procedimientos estéticos en dicho centro. Equipos técnicos del Ministerio de Salud realizaron una inspección conforme a los protocolos establecidos a raíz de este hecho. Durante la evaluación se detectaron deficiencias en condiciones esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes, especialmente en áreas quirúrgicas. Entre los hallazgos se incluyen la ausencia de un área de emergencia hospitalaria funcional, equipos fuera de operación en unidades críticas y condiciones inadecuadas en áreas de apoyo como lavandería y cocina. Ante este hecho, equipos técnicos del Ministerio de Salud se trasladaron al centro para inspeccionar el centro conforme a los protocolos establecidos. Ahí están las imágenes. Hemos tenido muchísimos casos de establecimientos de este tipo que incumplen las normas y pasan esas cosas. Aquí hay un famoso cirujano que se le han ido muchísimos pacientes en la sala de cirugía. Bueno, continuamos entonces, señores. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el cierre del área quirúrgica de una clínica estética por incumplir normas de salud tras la muerte de una paciente? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerjan, adelante. Miren, lo que apena y avergüenza de esta información que nos comparte la producción es toda la información que está contenida y la posición de salud pública. Paso a explicar. ¿Cómo es posible que la autoridad diga esto? Oigan bien, que entre los hallazgos que encontraron y que dieron motivo al cierre de la clínica, se incluyen la ausencia de un área de emergencia hospitalaria funcional. ¿Y cómo funcionaba entonces? ¿Cómo operaba? Porque yo me imagino que una clínica no funciona, ¿verdad?, debajo de un puente. Yo me imagino que es un lugar público que la gente conoce y que Salud Pública debe conocer y que debe contar con un permiso. Y dicen ellos que además de que no contaba con emergencia hospitalaria funcional, dice Salud Pública, tenía equipos fuera de operación en situaciones críticas. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba Salud Pública que no sabía eso? Dirá, bueno, lo que pasa es que el país es muy grande, sí, pero para eso tenemos a gente que trabaja en cada provincia que debe estar inspeccionando, primero, aquellos aspectos que tienen que ver directamente con la intervención de salud de la gente. Yo estaba en un centro clínico hace unos días, porque me iba a hacer una intervención y lo primero que yo andaba mirando era los permisos. Yo, mira, déjame ver este permiso en el área de cirugía precisamente. Y veo que hay un permiso de salud pública y lo leo para ver la fecha. Obviamente la mayoría de centros de acá de San Francisco cumplen con estos requisitos, pero suceden cosas. Y para mencionarle una, usted pueblo que no se sorprenda, a mi oficina llegó una persona, oigan esto, que esto es delicado, que se iba a hacer una operación del manguito rotador, ¿verdad?, del brazo derecho. Pues resulta que cuando la llevan a la sala de cirugía, ella sale porque obviamente la sedaron. Ah, caramba, le habían hecho la cirugía en el brazo izquierdo.
no te rías, que eso es serio. Entonces, en el brazo izquierdo, y yo me pregunto, ¿y era que no estaban viendo los estudios? Porque los estudios dicen de qué lado es. Dice tal cosa del lado derecho. Yo no soy cirujano, pero yo veo los estudios y de todo guardo copia. Entonces, esa información que es privada, Salud Pública debería tenerla. ¿Qué pasó aquí? E inmediatamente llamar a esos cirujanos, al cirujano, ¿qué pasó aquí? ¿Y de qué manera usted va a resarcir a esa persona? De manera que la importancia de que el Estado esté vigilante, o por lo menos que dé la impresión de que lo ve todo y que lo sabe todo, es importante, porque eso modifica la conducta tanto del profesional de la salud como de otros Bien. profesionales. De manera que es una pena que Salud Pública, luego de la muerte de la joven, es que se haya dado cuenta de estas irregularidades cuando debería ser algo constante que debería tener, y debería cerrarlo antes incluso de que pase cualquier hallazgo. Gracias, Yerjan. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Miren, este caso de esta joven que deja un menor, un niño, en la orfandad, generó mucho dolor, mucha tristeza y a la vez mucha incomodidad por evidenciar una vez más que los controles de seguridad, de sanidad, de los centros de salud, de los centros médicos del país, carecen de una constante supervisión. Leía la información que anteriormente este centro había tenido situaciones, pero no es el primer caso que nosotros vemos de centros que han sido cerrados anteriormente y que continúan sus operaciones por encima de las autoridades. Pero eso es una decisión, el hecho de que un centro o personas que le hayan quitado la posibilidad o retirado el permiso de ofrecer servicios de salud decidan continuar. Eso es una cosa. La otra es que las autoridades de salud en su rol garantista de salud de los dominicanos no cumplan con su obligación, que una de ellas es que los centros de salud no solo estén en óptimas condiciones para los procesos quirúrgicos de consulta y todo el ambiente adecuado de un centro médico. Esto es la parte estructural y demás, de materiales, de áreas, pero hay otro aspecto mucho más fuerte, más delicado, que es los permisos propios del médico de operar. O sea, no de operar a la persona, sino de las operaciones de esos centros de salud. Que cuando se le haya quitado, se le haya retirado, por las razones que sea, continúen en operaciones y que nadie, pues, se dé cuenta, que nadie lo sepa. ¿Cuántas personas habían operado o continuaban realizando procedimientos? Tuvo que suceder esta situación y salir a la luz esta tragedia para entonces nosotros darnos cuenta de que estaba o continuaba sus operaciones de forma irregular. Una vez más se evidencia, señores, la ineficiencia. Se evidencia la falta del cumplimiento de sus funciones de las instituciones. Señores, donde hay tanto acceso a la información, a la tecnología, se supone que hay un presupuesto que cuenta en cada pueblo, en cada ciudad, en cada rincón, donde desde Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y todas las instituciones que tienen que ver con garantizar salud de manera adecuada a los ciudadanos, pues tienen sus supervisores, tienen sus inspectores. ¿Qué pasó aquí? Y es como decía ayer, más que Salud Pública, hablar de que dispuso del cierre de la Clínica de Estética y Especialidades Cledimed y que realizaron inspección conforme a los protocolos establecidos,
Durante la evaluación hubieron deficiencias en las condiciones esenciales, que es lo que hablaba. Se supone que la propia salud pública debe de garantizar esto de manera constante, no esperar que hayan muertos, que hayan situaciones de malas prácticas, especialmente en las áreas quirúrgicas. Ausencia de área de emergencia hospitalaria funcional, equipos fuera de operación en unidades críticas, quizás intensivos, no estaban en las condiciones, que es una área fundamental en un centro de salud, sobre todo donde se someten personas a cirugías, donde se le daría un soporte vital si está o se agrava su condición médica. Entonces, ante este hecho se trasladan técnicos del Ministerio de Salud. ¿Pero por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Dónde está el proceso de inspección, de supervisión? En estos momentos lo que deberíamos nosotros también escuchar, fuera parte de la evaluación, es a salud pública diciendo quienes tienen la responsabilidad de esa zona, de los centros de salud de esa zona, llamándolos para investigar por qué fallaron en los protocolos de supervisión. Señores, estamos hablando de vida. Y que hayan sanciones, que hayan cancelaciones, que asuman su responsabilidad como institución fiscalizadora de que se cumplan las normas de salud. Eso es lo que también debemos de escuchar. No solo es narrar y lo acontecido en el hecho. Es decir, nosotros fallamos, tuvimos responsabilidad, tenemos responsabilidad en la muerte de esa joven, que hoy día deja a un niño como de 5 o 6 años huérfano, porque permitimos que un centro de salud sin las más mínimas condiciones estuviera realizando y operando de manera normal. Esta es la reflexión. El colegio médico, que es bastante activo, deberíamos también de escucharlo, fijar posiciones. No se da cuenta de que hay un médico. Es cómplice. No se dan cuenta de que tapando a los médicos que cometen ese tipo de cosas. No se dan cuenta de que había un centro de salud que estaba operando en esas condiciones. Pero claro. Entonces, es una responsabilidad colectiva, señores. Nosotros nos hemos limitado, con esto cierro el comentario, como país, como instituciones públicas y privadas, a narrar los hechos y los regímenes de consecuencia ante faltas tan letales. Son faltas letales. Eso es comparable a lo que pasó con el señor del camión. Muchísimas instituciones, muchísima gente, camarógrafos, y nadie hizo nada. No solo narrar el hecho, responsables directos de lo que sucedió. ¿Tú has oído alguna vez que dentro de las reivindicaciones del colegio médico exista alguna que tenga que ver con la ciudadanía que acude a los servicios públicos de salud? No. Ninguna. Porque el colegio médico no le interesa nada de eso. Y es cómplice de eso. Ellos saben. Porque ahí está Yerjan, que es abogado, incluso que tiene poco tiempo en el derecho. Pero tú le preguntas por fulano de tal que es un abogado y te va a decir las mañas si la tiene. Porque ya lo conoce. Eso mismo pasa con los médicos, pasa con los ingenieros, pasa con los psicólogos, pasa con todo el mundo. Lo que pasa es que este es un país de irresponsabilidades. O sea, tú quieres decir que entonces sí, el colegio de abogados debe de saber más, de conocer a cada... Colegio médico. Si tú pones el ejemplo claro, que deben de saber, pero de los claro, miembros y de los que ya están claro, fuera o que están operando. Claro, ¿tú te crees que cuando se pone una querella en contra de un abogado por estafador, que hay muchos, el colegio de abogados no tiene la información ya previamente, hacía tiempo? Claro que sí, pero nunca se atrevió a llamarlo y decirle, mira, nosotros tenemos muchas denuncias tuyas aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Si tú tienes un problema, cambia ese comportamiento. Y parte de eso es la mala imagen que se ha creado sobre los No, abogados. porque a veces son todos ladrones. Sí, de que la mayoría de los abogados son ladrones. Hay padres que se plantan en 2 patas, como dice el refrán, para que sus hijos no estudien derecho. No, usted no va a estudiar eso, estudie cualquier otra vaina, menos derecho. Yo, porque a mí me ha pasado, he conocido historia de mis alumnos que han tenido un pleito con su familia antes de ingresar a la facultad. Yo puedo dar garantía de que Amado José Rosa es abogado y no es ladrón, porque ¿cuántos años tú tienes de ejercicio? 40 y pico. Yo comencé en el 82. En el 82. 40 Tú comenzaste a ejercer antes de yo nacer. Entonces tú no tienes un solo escándalo, ni una querella, lo que significa, ¿verdad? Sí. Las que me pusieron fueron querellas producto de los procesos que llevaba. En el caso de Loara, me pusieron
4. Sí, pero eso es Pero normal. eso es parte es del... parte de la dinámica. Exacto. Pero ciertamente, como tú dices, El que es un estafador se suena, el que es Pero claro. pero Es lo eso que tú quieres eso es los decir. populi. Por ejemplo, desde que tú comienzas el ejercicio, y así como he llamado yo que soy joven, de una vez te dicen, mira, ese y ese son estafadores. Y normalmente son gente que tienen posiciones económicas importantes porque lo han logrado fruto también de esas estafas. Aquí hay un abogado casualmente ahora que está siendo sometido y que luego se cambió hasta la apariencia física, luego de un Sí, lo vimos proceso. por estafa. Y lo que Aquí en estaban... San Francisco. No, en el el país. proceso está aquí en San Francisco, pero él le parece... Sí, aquí que lo yo llevan. pensaba que era en la Y capital. resulta que supuestamente estaban falsificando títulos, Ah, sí, sí, vi la cambiando y información. falsificando Se hizo firmas. Delincuente. Sí, Pero pero nada. Gente que le dan galletas y lo agarran en los lugares. bueno. Sí. Miren, el problema nuestro Qué el fuerte. problema nuestro es un problema de irresponsabilidad, falta de recursos. Yo tengo una persona que es amiga, no voy a mencionar el nombre, que es una funcionaria de salud pública, y yo le preguntaba con relación, porque me llama la atención el tema de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, el tema de los energizantes. Esos productos tienen una serie de compuestos químicos que no son saludables. La comida chatarra, aunque hay ciertos niveles de higiene, cierto no, yo diría que aparentemente se ven unos buenos niveles de higiene en los famosos restaurantes de comida rápida. Pero hay otro tipo de comida que es el que se vende en la calle, sobre todo en la Avenida Libertad y en esa zona, sobre todo de noche, con un aceite ancestral, un color opaco, oscuro, que es señal de que en él se concentra la historia de mucho tiempo, Sí. friendo y calentándose y enfriándose. Señor, eso mata. Entonces yo le preguntaba, pero hay supervisión, dice, no tenemos personal, no tenemos personal suficiente para hacer esa supervisión. Por eso le pedimos a la gente que hagan denuncia para uno ir a los lugares. Claro, claro. Pero la supervisión es importante porque hay gente que va, compra un cuarto de pollo, por ejemplo, al horno. El cuarto de pollo no se siente bien y él lo deja. Si es amigo de alguien o si de alguna manera no le interesa además un escándalo o lo que sea, le dije, no, yo no lo quise por tal razón, pero deje eso así. Sí. Tenga más cuenta y se acabó. Pero no hacen denuncia, porque no siempre se denuncia. Ahora, la vigilancia obliga, que era lo que tú decías, obliga a que el que tiene la obligación de hacer cosas, haga esas cosas. Porque dice, oye, si lo hago mal, a mí me contó una persona que trabajaba conmigo en mi casa, que trabajaba antes de estar en mi casa en un famoso picapollo de esos chinos. ¿Cómo que le dicen a los picapollos? Sí, Pica pollo. te escuché ayer en el programa diciéndolo, ok. en el programa de la tarde. Exacto. Y entonces, Tú has mamado. ella me decía, Sí, yo escucho al programa. ella me decía que por la mañana dejaban las Friki-taki. latas de aceite. Un friki-taki. No, se llaman Un los de- expresos. un Los expreso, expresos. eso de los chinos. Así es que se llaman los expresos de No, los no chinos. sabía. Encontraba ratones muertos en el aceite, ahogados. Lo sacaban y no iban a botar una lata de aceite completa. Y la usaban. Si hubiese habido un inspector, no permite que eso pase. Tú Claro. sabes lo peligroso que es la leptospirosis. Claro. O sea, entonces, ese es el problema. El problema es que no tenemos, somos un país que nos embarcamos en cosas que luego no podemos resolver. La DGC, por ejemplo, solamente tiene 130 en todo el país. Yo no sé si ese número ha cambiado, pero hace un tiempo escuché que esa era la cantidad. Lo mismo pasa con medio ambiente, señores. Sí. Que no tiene No hay personal. inspectores de medio ambiente. Y lo Entonces, que hay, cuidado. Sí, Sí. sí, te entiendo. Sí. Pero, señores, lo que pasa es eso. Si vamos a tener un sistema, si vamos a armar la república, hay que armarla de manera correcta. No hay forma de que usted
pueda justificar el hecho de que yo no tengo presupuesto, no hay presupuesto, no tengo inspectores suficientes en salud pública. Hay cosas que no se pueden obviar. La salud pública no se puede obviar. Eso hay que obligatoriamente darle el criterio que debe dársele, igual que a la educación. Claro. Aquí hay gente gastando millones, 11 millones 300, 400 mil pesos en publicidad en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Para qué? Cuarto que en otro momento, ¿verdad? Quizás pudieron haberse usado para pagar sueldo de inspectores de medio ambiente. Porque independientemente de que el ayuntamiento tenga un manejo administrativo particular, pero esos cuartos vienen del Estado. Técnicos, y vienen de técnicos deportivos, gestores culturales. Exacto. Esa es otra. Aquí no hay ese manejo de los gestores deportivos, Sí. la gente que trabaja con los deportes. No, lo tienen que hacer prácticamente gratis. Hay un detalle, Amado, a propósito de lo que tú dices. Déjame concluir esta idea. En la universidad hay muchísimos estudiantes de esa carrera que muy bien pudieran hacer una especie de pasantía Sí. y el Estado pagarle, qué sé yo, algunos viáticos y que ellos hagan su pasantía y les rinden un servicio a la nación a través del Ministerio de Deporte y también le da la oportunidad de practicar su carrera. Pero eso se consigue con un simple sentarse a conversar con el jefe, el director de la universidad, el rector de la universidad, quien sea, Sí. el director académico, no sé. Mira, la nómina estatal, para que la gente sepa, el que no tiene el conocimiento al respecto, cuando llegó el PRM, es decir, año 2020, rondaba los 600,000 empleados. Escuchen bien. Rondaba entre 600 y 650,000 empleados públicos. Adivinen. A la fecha, es decir, 6 años después, esa nómina se ha duplicado. La nómina estatal anda en el 1.200.000 empleados. Y yo le pregunto a usted, sea honesto con usted mismo, ¿qué servicio de la República Dominicana ha aumentado? Y tú dices, ¿cómo es posible que cuando tú vas a un tribunal, una sola secretaria con 400 expedientes, instrumentando expedientes? Y eso debería estar lleno de secretarias, que se choquen las secretarias unas con otras, que no encuentren, ¿verdad? ¿Dónde sentarse? ¿Dónde sentarse? ¿Por qué? Porque esos son espacios donde debe rendir el trabajo para que la justicia sea más rápida, igual que esos inspectores, por ejemplo, de salud pública, los de medio ambiente. Pero lamentablemente nos hemos enfrascado en nombrar queridas, chulas, sí, es verdad, pero tú no la ves ahí, como andan ellas incluso publicando sus viajes cada vez que salen del Bueno, país con el dinero del pueblo. Buenos Sí, días, esa Francis. Buenos días, Francis. Señor Tú lo sabes. Jesús, ¿por qué es Y eso es lo que da Era muy pena. temprano para mí. Eso es lo que Cierran los ojos. eso da pena. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina. Buen día. Amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en el que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana para poder empezar a enfrentar estas cosas. Por eso es que tú ves, Francis, que ayer los motoristas cerraron un elevado. Claro. Dos cosas por qué fue que lo antes de Porque que le dio la tú gana, cerraron, y ya. comente el tema. Primero, hace un tiempo, hace unos años, Fafa Tavera comenzó un planteamiento de repensar a la nación. Ajá. Yo pienso que eso hay que retomarlo. Sí. Y lo otro es recordarle a todos los que están dirigiendo la cosa pública. Hay un poema de René del Rico Bermúdez, un extraordinario poeta dominicano, que se llama Oye Patria. Y al final le dice, hasta que un día la patria, con su cara más plebe y pendenciera, se levante y diga, señores, ya está bueno. ¿Cuántas veces no? Adelante. Bueno, un comentario Todo la Biblia. de mi parte a eso que tú acabas de dar, porque hiciste un comentario de cierre, Sí. realmente. Pero al cierre, te puedo decir que cuando se establezca ese pensamiento en un hoy, partiendo del cambio en el 20, repensar la República, cuando se encontraba en una etapa la República donde por primera vez
entrábamos en el umbral de los billones, no millones, billones, 1.000 millones de millones como presupuesto. Lo que ha debido de tener es continuidad. Y eso a mí, cuando me hablan de repensar, entonces, todos estos años de Luis Abinader han enterrado el nivel a donde lo encontró para repensar. ¿Cómo es posible? ¿Y a quién se le ha ocurrido nunca en la vida? Yo me remonto a la época de Balaguer, pero no a la de Balaguer de los 12 años, sino cuando empezó la nueva etapa luego de la democracia, como se le conoce, en el 86 al 90. Eso de ir en las carreteras a altas horas de la noche nunca fue un problema para los dominicanos. No. ¿Cómo así? Nunca había el peligro que una gente en la madrugada se le interceptara. Y esto es común. Porque siempre desde muy temprana edad tuve la idea, el conocimiento de que si habían cosas que el Estado no negociaba, era la seguridad vial. Si habían cosas que no se negociaba, era la seguridad y el respeto. Esta libertad extrema que se ha convertido en libertinaje, ¿quién le ha dicho a este grupo de energúmenos indocumentados mentales que se puede paralizar o entrar en un terreno luego del episodio funesto de Santiago con una solidaridad absurda? Porque la solidaridad era llevarlo a un centro de salud o no a cometer un hecho criminal. Eso es solidaridad. Porque si partían de un simple roce de un motor, que ese motor hay que buscarlo y estrellarlo 7 veces en la cara de los inculpados y desbaratárselo, picoteárselo, para poner en condiciones de conocimiento de qué es más valioso el maldito motor que la vida. Pero eso es violencia. Bueno, pero genera violencia. Sí. Porque tú mismo has dicho que el Estado inconsecuente genera violencia social. Claro. Y es lo que se está reproduciendo. Claro. Ahora, es para que se le entienda qué carajo hace un individuo defendiendo un roce que no es a él y entonces cometiendo un crimen como solidaridad. ¿Tú me entiendes? Sí, lo Entonces, que pasa es que hay gente, Francia, ahí que aprovecha. Hay gente que lo que está es cargado de maldad y aprovecha cada escenario para ellos drenar esa maldad. Sí. Por ejemplo, puede ser que ese que hirió al chofer del camión ni siquiera tuviera nada que ver con eso, pero aprovecha ese momento para descargar su maldad. Mira, Eso entonces, es normal. con respecto Bueno, no debería a- ser normal, pero... Sí, no debe. Sí. Con respecto a que andamos al revés, Naturaleza de gente que está salud llena de maldad. pública Mala. es uno de los rublos Este que tiene cara de de seguridad delincuente, del se Estado. acabó, parece un delincuente. Salud pública. O sea, no se puede montar Es uno de los rublos de seguridad del Estado. El Estado no puede darse el lujo, ni nuestro amigo Víctor, de permitir que no se haga, o de, más bien, repienso lo que quiero decir. Nuestro amigo Víctor y el Estado deben entender que la salud pública es un rublo de seguridad de Estado. Te refieres a Víctor Atala, el A ministro de Víctor, Salud sí, Pública. nuestro amigo Bien. Víctor. Entonces, la supervisión es fundamental y el requiso es fundamental constantemente en los centros de salud que dan servicio de tu salud. teléfono. Vamos a... No debe ser un asunto tan normal que cuando pasa una Vamos vaina a invitar- es que van y lo hacen.